Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les guarde, les bendiga ricamente. Estamos aquí en un devocional más en Saeta Jole y estamos aquí para agradecer el nombre del Señor por su amor y su misericordia para nuestras vidas. Entonces hoy día vamos a pedirle al Señor que nos lleve en este tiempo de reflexión, en este tiempo de amor, en este tiempo donde buscamos de su palabra, como cada día, por supuesto. Si al Señor no podemos buscarle una vez a la que vamos al culto, no, nosotros tenemos que ser hijas agradecidas y querer recibir el mensaje y el consejo de Dios por cada día, cada segundo, donde debiésemos tener esa necesidad, ¿cierto?, de buscar de la palabra del Señor. Así que oramos al Señor, presentamos este tiempo, que el Señor nos dé la gracia y para que podamos nosotros hoy día recibir, y usted un corazón dispuesto, ¿cierto? Una mente abierta para recibir este hermoso mensaje que Él nos tendrá para esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, por su amor, por su misericordia en nuestra vida, porque usted es grande, Señor mi Dios, en amor, en misericordia. Queremos, Señor mi Dios, hoy día agradecer esta hermosa jornada, Señor mi Dios, donde hemos abierto nuestros ojos y queremos, Señor mi Dios, un día más ver su gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, Señor mi Dios, para presentar nuestras necesidades ante usted, pedir perdón, Señor mi Dios, porque somos faltos e insuficientes. Queremos, Padre Santo, que hoy día usted nos hable por medio de su palabra. Queremos pedirle, Señor mi Dios, que usted nos revele del cielo, Señor mi Dios, este mensaje que usted tiene preparado para nosotros. Denos, Señor mi Dios, de su gracia para hacer instrumentos, Señor mi Dios, agradables. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, bendecir nuestras vidas, porque sabemos que la palabra, Señor mi Dios, nos edifica, nos construye como hijos suyos. Gracias, Padre del cielo, Señor mi Dios. Dejamos todo esto en sus manos, Señor mi Dios, para que usted hable, Señor mi Dios, por medio de mis labios. Sea, Señor mi Dios, usted quien nos aconseje, que nos instruya, Señor mi Dios, y nos entregue el mejor pancito espiritual que podamos tener en esta jornada. Bendíganos, bendiga nuestras vidas, Padre Santo. Bendiga este tiempo, Señor mi Dios, y dejamos esta oración rogando que su bendición, Señor mi Dios, sea en nosotros, la que rogamos e imploramos en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias damos al Señor porque su palabra es medicina, su palabra es el agua viva, es el refresco para nosotros. Así que damos gracias al Señor porque su palabra para hoy se encuentra en un salmo hermoso, que es el 125, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Tenemos una en traducciones distintas, donde el Señor nos dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga. Y acá tengo en el Salmo 125, capítulo, versículo 2 también, como los montes están alrededor de Jerusalén, esta es otra versión, así está el Señor alrededor de su pueblo. Qué lindo, qué hermoso saber que algo tiene un significado. ¿Y sabe por qué? Porque estuve haciendo unos estudios días atrás, haciendo unas tareas, porque uno estudia también, y en estas tareas que tenía que hacer, me mandaron a investigar acerca de los montes mencionados en la Biblia. Y ahí estuve indagando, preguntando, y yo decía, ¿y qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significado tienen los montes en la Biblia para que nosotros veamos este significado en nosotros? Y sí, tienen significado, es algo simbólico. Cuando hay cosas, ¿cierto?, que nosotros vamos buscando, ¿qué significado tiene para mi vida primeramente? En la palabra del Señor, para muchos hombres, inclusive para Cristo, para Jesús, tuvo un significado simbólico y valioso. Entonces vamos a aprender algo ahí a rapidito hoy día en este devocional que el Señor nos ha entregado, porque dice la Biblia, los montes tienen un significado, ¿cierto? Espiritual, simbólico, pero profundo. A continuación vamos a ver algunos de los significados más importantes, porque pueden tener muchos más. Lugares de encuentro con Dios. Yo creo que eso es lo más simbólico que nosotros inmediatamente, si nosotros vemos y dice, hoy, ¿qué significado tiene el monte, un monte? Y nosotros nos vamos inmediatamente a la entrega de los 10 mandamientos, ¿cierto? Con Moisés.
Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Que es importante que nosotros prestemos atención cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Si bien muchas veces nos enfocamos en un tipo de mensaje, ¿cierto? Pero sin duda que el significado de estos pasajes que nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con Moisés, con David, con Salomón y muchos otros, ¿cierto? Nosotros vemos que hay inspiración. Hay inspiración del cielo, hay un propósito del cielo. Y en este salmo, ¿cierto? Dice uno de los llamados salmos de ascenso, es decir, dice la palabra del Señor, dicen los estudios, ¿cierto? Que es una colección de canciones que se cantaban mientras los peregrinos ascendían a Jerusalén para celebrar las fiestas en el templo, ¿cierto? Porque antiguamente no era como hoy día que uno pide un Uber y estamos ahí en un ratito, estamos en el lugar donde queremos llegar. Pero en ese entonces iban peregrinos, como se, peregrinando. ¿Cierto? Hoy día, ¿cuánto? Sí, hasta llegar a los templos cuesta. No peregrinan ni siquiera para llegar a los templos. Hoy día está la comodidad de que tenemos templos cerca de nuestras casas, de nuestros hogares. Entonces, nosotros no tenemos que hacer estas peregrinajes para llegar al templo, pero en ese entonces sí. Pero nosotros vemos que estos lugares de encuentro con Dios, ¿qué había? Revelación. Había una revelación, ¿cierto? Divina. Entonces aquí nosotros vemos que los montes eran lugares donde Dios se revelaba a quienes, al pueblo de Dios, a quienes creemos en Él. Dios nos revela. Y hoy día nosotros, ¿qué dijimos en nuestra oración? ¿Qué le pedimos al Señor? Que Él nos revele por medio de su palabra. Esa tiene que ser siempre nuestra intención. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Necesitamos oír su voz. Y ahí es donde nosotros vemos que el ejemplo de Moisés, ¿cierto? En el libro de Éxodo, donde manifiesta este caso de Moisés en el monte Sinaí. Y ahí tenemos un monte, ¿ya? Ahí tenemos un monte. Tenemos también en la revelación con el encuentro de Dios, tenemos revelación divina y tenemos esa instancia de oración y de comunión. Usted tiene su monte, tiene su monte con el Señor. Yo quiero tener mi monte, ¿cierto? Y acá en el libro de Lucas, en el capítulo 22, dice, los montes eran lugares de oración. ¿Se acuerda que Jesús, y cuando nosotros vemos oración, cuando Jesús se escapaba a orar, ¿dónde se iba? No se iba a su casa donde él estaba alojado, no se iba ahí. A su carpita tampoco se iba ahí. Él iba al monte a orar. Entonces ahí era el lugar de comunión, ¿cierto? Y de oración con Dios. Entonces ahí vemos nosotros en este caso como Jesús, ¿en qué monte? En el monte de los olivos. En el monte de los olivos lo muestra y lo especifica un poco más Lucas. Y que el Señor nos bendiga a nosotros porque son simbólicos. Estos encuentros con Dios, esta revelación con Dios es algo simbólico para nosotros y es un ejemplo. ¿Tiene su monte para orar? ¿Tiene su monte donde recibe revelación de Dios? Yo tengo mi monte, tengo mi monte en San Pedro de la Paz. Y el Señor nos bendiga a nosotros, porque un símbolo era el lugar de encuentro con Dios. Otro símbolo de estos montes que simbolizaban, ¿cierto? Fuerza, estabilidad. ¿Y por qué fuerza y estabilidad? Me dirá usted, pastorita Sonia, porque los montes simbolizan esa fuerza y estabilidad de Dios, porque Él es el fuerte. Nosotros fallamos, nos debilitamos, ¿cierto? Caemos, pero Dios no. Dios es el fuerte, es el poderoso y entonces, si es ahí donde está nuestro encuentro con Dios, Él es fuerza, Él es la estabilidad que nosotros necesitamos. Entonces, como dice en el Salmo, en este Salmo, como los montes están alrededor de Jerusalén, ¿cierto? Ahí, así está el Señor alrededor de nosotros. Entonces, qué maravilloso es escudriñar este Salmo, porque en este versículo, ¿cierto? Lo compara este monte como una protección divina.
que rodean en ese entonces, ¿cierto? Los montes de Jerusalén. Hoy día Jesús, Dios nos atesora y dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que los rodea. Qué lindo, qué hermoso. Entonces la imagen que presenta este versículo, ¿cierto? Es de una ciudad que está fortalecida. Entonces, si nosotros creemos en la palabra del Señor, vamos a estar fortalecidos en quién es nosotros. No, pues en quién nos rodea, en el que tiene toda la fuerza, en el que tiene toda la fuerza. Entonces, de esa misma manera, ¿cierto? Estas montañas van a protegernos a nosotros de nuestros enemigos, de quien pueda atacar a esta montaña. ¿Y por qué? Porque Dios dice en la palabra del Señor que protege a su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Nosotros aquí vemos la eterna protección de nuestro Dios. Y no solamente esta protección divina en los momentos de peligro, sino que en todo tiempo nosotros tenemos una presencia de Dios que es constante. No es solamente en nuestros momentos de peligro, sino que es la presencia misma del Señor que es continua y eterna. Entonces ahí nosotros vemos que el salmista, en este momento, en este pasaje, ¿cierto? De la palabra del Señor nos asegura de que Jehová está alrededor de su pueblo. Y hoy día nosotros le decimos que sí, el Señor está alrededor de nosotros. Nosotros hoy día somos su iglesia, somos el pueblo que incluyó en este abrazo, en esta protección divina. Y él lo dice que es de ahora y para siempre, es eterno. Entonces, la protección divina del Señor es algo temporal. No, es eterno, es para siempre, para siempre. ¿Y saben qué? Dios es un Dios incondicional. Él no nos condiciona. Si nosotros creemos, pasamos a ser parte de la familia del Señor, somos hijos del Señor. Y ahí eso permanece de una manera eterna e incondicional. Que el Señor nos bendiga. Usted no deje de creer. Lo demás es promesa de Dios. Dios nos ha prometido muchas cosas y Dios es un Dios de promesa, un Dios que cumple sus promesas. Entonces, nosotras como hijas del Señor, ¿cierto? Como responsables de la palabra del Señor, vamos a recordar siempre que Dios nos ofrece protección y ese refugio muchas veces en nuestros tiempos de peligro, de aflicción. Entonces, ¿qué nos está haciendo, nos está invitando hoy día el Señor? A que nosotros hoy día confiemos en Él más que todo, más que cualquier cosa que nosotros a veces estamos enfermos. ¿Y a quién acudimos primero? Al médico. Y al primero que tenemos que recurrir a nuestro doctor de doctores. Si bien hay que ser responsable, tenemos que ser responsables y también pedirle ayuda al hombre muchas veces, pero es porque el Señor lo ha permitido. Y ahí es donde nosotros vemos que la presencia del Señor es constante en nuestra vida. Dios es Dios de lo imposible. Y eso significa de que nunca vamos a estar solos, no estaremos solos. Entonces, si el Señor es fuerza y estabilidad, también es permanencia. Dice aquí, los montes también simbolizan la permanencia. Hoy día el hombre ha intervenido sobre esos montes y ¿qué sucede? Que vemos hoy día mucha construcción, construcción y esos montes hermosos y maravillosos muchas veces han sido sacados, esa naturaleza. Lamentablemente el hombre, ¿cierto? La población ha aumentado y ha tenido que utilizar muchas veces montes, pueblos que están sobre los montes. Pero en ese entonces, ¿cierto? Nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos simboliza esta permanencia de Dios. Los montes son muy difíciles correrlos. Por eso dice la palabra del Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza, estos montes se moverían. Y hoy día el Señor, ¿qué es lo que desea? Que nosotros creamos y confiemos a que este Dios grande que nosotros tenemos nos da fuerza, nos da estabilidad, nos da una permanencia, nos da una revelación. Es un lugar de encuentro maravilloso con Él. Y en esos montes, ¿saben qué? En esos montes también se utilizaban para los sacrificios. O sea, nosotros hemos visto, dijimos, vimos la parte primera, ¿cierto? Que la revelación y la oración lo vemos en Jesús, lo vimos en Moisés. Vemos la fuerza y la estabilidad, como el versículo que nos mostraba hoy día, de que Dios permanece con nosotros.
Y también vemos lugares de sacrificio. Y ahí usted se le viene a a la mente a algún personaje. Por supuesto, se nos viene cuando vemos el sacrificio, ¿cierto? De Abraham cuando ofrece a Isaac en ese monte. ¿Cómo se llama ese monte? Se llamaba el monte Moriah. Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac, y eso lo muestra en el libro de Génesis. Y ahí es donde Abraham ofrece a su hijo, que es lo más preciado que él tenía, ¿cierto? En ese entonces usted conoce esa historia de Abraham con su hijo Isaac, y lo ofrece en sacrificio a Dios. Era una ofrenda a Dios. Pero Dios tanto que conocía el corazón, porque el Dios discierne hasta nuestros pensamientos. Él sabía la intención genuina que tenía Abraham de sí entregar, de confianza a este Dios maravilloso. En estos lugares de sacrificio también había adoración. En los montes eran lugares de adoración y de alabanza a Dios, como en el caso de este monte de Sión donde se encontraba el templo de Jerusalén. Y ahí nosotros vemos que este monte también simbolizaba, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba alabanza. Así que el Señor nos ayude a nosotros, que revela un lugar de encuentro. El Señor nos habla que en Él depositemos nuestra confianza porque Él nos cuida, Él nos protege. En Él tenemos, ¿cierto? Ese sacrificio, tenemos adoración, pero también tenemos en este monte el símbolo y desafíos para nosotros en relación a los obstáculos. Mire, los montes pueden simbolizar estos desafíos y obstáculos que enfrentamos muchas veces en la vida. Como el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Y mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos, hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Él es todo. Él es todo. Entonces nosotros vemos un gran desafío, por supuesto, porque eso simboliza de que nosotros nos estamos enfrentando con todo, con el todo. Y ahí nos ve lo pequeñito que somos nosotros, ¿cierto? Lo pequeñito que somos. También simboliza una victoria, pueden simbolizar la victoria, el triunfo sobre estos desafíos, sobre estos obstáculos que nosotros tenemos. En el Salmo 18 dice, el Dios en que ciñe de mi fuerza y hace perfecto mi camino, Él hace mis pies como de ciervas y hace estar firme mis alturas. En el Salmo 18. Qué lindo. Entonces nosotros vemos que estos montes, ¿cierto? Que tienen un significado simbólico y espiritual y profundo, como lo dijimos al comienzo, representan lugares de encuentro con Dios, de fuerza, de estabilidad, de sacrificio, de adoración, de obstáculo, de desafío. Entonces, si nosotros entendemos que tiene un significado para nosotros hoy día, ¿cierto? Esto debe significar que nuestra vida tiene que estar profundizada en la comprensión de la palabra del Señor para que nosotros podamos hoy día aplicarla a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Nosotros vemos cómo es la palabra del Señor, cómo es en relación a nosotros. Hoy día yo siempre le digo a mis dorquitas que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que ver, estoy buscando los montes, la tarea de los montes, eh, porque nosotros vemos de verdad que el Señor muchas veces nos habla a nosotros em, por medio de su palabra. Siempre, Él, si es palabra del Señor, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que agradecer al Señor porque su palabra es la que nos guía, su palabra es la que nos instruye para que nosotros podamos de verdad agradecer al Señor de todo lo que Él nos dice, de, de lo que Él nos entrega cada día, porque no es una casualidad. No es una casualidad que nosotros podamos decir por qué estamos aquí. El Señor todo lo tiene bajo su mano. Si nosotros somos desobedientes, nos vamos a demorar más, pero tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Entonces, mira, a modo de ejemplo nomás, busqué la palabra que decía. Ponte en el Antiguo Testamento. ¿Qué nombre dijimos delante, cierto? El monte Sinaí, donde el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés.
Tenemos el monte Ararat, dice el lugar donde se posó el arca de Noé después del diluvio. Mire, qué bonito. El monte Moriah, lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, lo vimos también. El monte Nebo, lugar donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Mire qué lindo. El monte de Sión, lugar donde se encontraba la ciudad de David y el templo de Jerusalén. En el monte de Sión, monte de los olivos, de este lugar donde Jesús enseñó y también fue arrestado. ¿Cierto? Él iba a orar al monte de los olivos. El monte Carmelo, lugar donde Elías enfrentó a los profetas de Baal, también una gran historia y hermosa, ejemplo para nosotros de fe. El monte Gerizim, lugar donde se leyó la bendición después de la entrada en la tierra prometida. Mire qué lindo. El monte Ebal, lugar donde se leyó la maldición después de la entrada en la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga. Esos son algunos importantes del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo también tenemos uno, el Monte de la Transfiguración, que es el lugar donde Jesús se transfiguró ante Pedro, ante Santiago y ante Juan. En el libro de Mateo se habla de este hermoso pasaje. El Monte de la Tentación, lugar donde Jesús fue tentado por Satanás. ¿Se da cuenta? Y otro mencionado en la Biblia como el monte de Abarim, que es una cadena montañosa en Moab, dice donde Moisés vio la tierra prometida también. Monte de Or, lugar donde Aarón murió y fue enterrado. Acuérdense que muchas veces eran enterrados en algunas cuevas en los montes. Monte de Seir, una región montañosa en Edom. Entonces, esto que nosotros vemos hoy día son montes, algunos montes mencionados, los más importantes, con significado, ¿cierto? En la palabra del Señor, pero cada uno tiene su propia historia. ¿Cierto? Y significa que nosotros tenemos que aprender y recibir lo que el Señor nos ha dado a nuestras vidas, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga en nosotros su palabra para que nosotros podamos poner por práctica. Entonces, si yo le digo que el Señor es revelación, usted tiene su monte para encontrar ese lugar. Yo lo tengo. Usted si no lo tiene, búsquelo. Tenemos que tener un lugar para nuestra relación con Dios. Esa íntima que anhelamos, anhelamos. Así que el Señor nos bendiga, mis amadas, que el Señor les guarde. Para Él tributo toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro en nuestras vidas y que podamos ser reflejo de ese Dios maravilloso que habita en nosotros. Que el Señor le guarde. Nos vemos la próxima semana. Que tenga un lindo fin de semana en el amor de Dios.